A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Varios días han pasado desde que estuvieron por aquí ETA e Iota, las tormentas tropicales por el territorio nacional, dejando mucho dolor, dejando mucha angustia, desolación entre las familias hondureñas y sobre todo el Valle de Sula, la zona norte del país. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos de estas familias? ¿Cómo les está tocando enfrentar esta emergencia? ¿Qué se puede hacer para dar un acompañamiento verdadero e integral de la realidad? Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, en su programa Directo al Grano. Para hablar sobre el tema que hoy hemos planteado, nos acompaña y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Paz, director de Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula, defensor de derechos humanos. Ellos están dando acompañamiento a las familias afectadas. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Es un placer tenerlo de nuevo. Bienvenido. Muchas gracias, José. Muchas gracias también a todo el amable auditorio que sintoniza nuestra radio religiosamente para estar al tanto y permanecer informada sobre la situación que aqueja a nuestra población hondureña. Gracias por la invitación. Carlos, ¿cómo están las familias en el Valle de Sula? Bueno, es difícil la respuesta porque lastimosamente quisiéramos decir lo contrario, pero hay un matiz bastante impreciso en el sentido de tantos sentimientos encontrados, tanta situación de dolor, y podríamos imaginar un claro oscuro de la condición más oscura hasta una condición más gris, ¿no? Porque han sido un mes bastante convulso, un mes bastante dramático, con mucho miedo. Siempre hemos podido encontrar algunos destellos de luz por medio de la solidaridad. ¿Qué es lo más difícil en la labor de acompañamiento, Carlos? Pues primero, dar consuelo. Y yo creo que es una de las situaciones más dramáticas que personalmente he vivido. Ese es un gesto, un abrazo, estar simplemente presente al lado de la persona. Parece que eso bastaba para darle ánimo, para levantarla. También el drama de que mucha gente, muchas familias, personas se preguntaban que por qué sigo viviendo, por qué esta situación, hasta cuándo Dios va a actuar, y unas frases que creo que resumen en muy buena medida el drama de la población hondureña, y que a pesar de todo, de toda la situación de injusticia, la calamidad, que ya no es algo que trajo ninguno de los dos huracanes y la depresión tropical y todos los disturbios ocasionados por estos fenómenos naturales. Aquí ya vivíamos en una situación de pobreza, de angustia, de desolación. Lo que ha hecho el fenómeno natural ha sido plantearlo con crudeza, creo yo, y con unas situaciones, unas condiciones verdaderamente dramáticas y sobre todo alarmantes, ¿verdad? Porque acompañar en medio de toda esa situación, créame que no ha sido nada fácil. Dar una palabra de aliento, llevar consuelo, esperanza. Y sin embargo, definitivamente, como personas de fe, hombres y mujeres de fe,
podemos decir que no todo está perdido y que el mal no tiene la última palabra. Porque si bien es cierto, estas son condiciones naturales, hay una condición dramática de situación política, económica, de desigualdad. Si tuviéramos un Estado democrático de derecho, podría haber sido menos el impacto si hubiéramos tenido institucionalidad, pero como no las tenemos, el impacto es todavía mucho más dramático. ¿Cuál es el trabajo que está realizando Cáritas ahora? Bueno, comenzó la tarde del 3 de noviembre. Empezamos a hacer los llamados a nuestros procuradores populares, a los agentes de Pastoral Social Cáritas, porque mientras el gobierno se debatía en que la Semana Morazánica se cancelaba o seguía en vigencia, nosotros intentamos activar nuestra acción por medio de la organización en las parroquias, y de esa manera pudimos alertar a algunas familias, sobre todo el sector de Villanueva, que era donde más esperábamos el impacto, toda la parte del sector Santiago, La Bomba, esas comunidades que históricamente se ubican como una zona de bastante riesgo. Pudimos haber alertado con anticipación y de tal manera que el día 3 por la noche incluso algunas familias comenzaron a salir. Se estuvo monitoreando, se integraron los agentes de pastoral, se integraron los procuradores populares a los CODEM, donde les permitieron integrarse, de tal manera que pudieron opinar y estar en primera fila desde el primer momento. Y eso permitió que en el sector de Villanueva, Pimienta, Potreríos, pudiéramos tener una presencia bastante activa. Otro sector que también hubo muy buena participación de los procuradores y agentes de Pastoral Social Cáritas fue en el sector de Dos Caminos, en el sector del Calán. No fue el caso, como el Canal Maya pareciera que le dio una zona de aparente confort, en el sentido de que se pensó de que no se iba a inundar y las voces de alerta pues no tuvieron el impacto. Más mucha gente estaba pensando en el disfrute de la Semana Morazánica. Otro tanto ocurrió en el sector de Choloma, en donde igualmente los agentes de pastoral se integraron ya no solamente a las labores organizativas en el CODEM, sino también que incluso pudieron participar en labores de socorro, en labores de evacuación, lo mismo que en la zona de la Planeta. Algunos agentes de pastoral comenzaron a mover entre la población la posibilidad de las lanchas. Hicieron llamados, vino gente hasta del sector de Joa a intentar socorrer, ¿verdad? Pero desgraciadamente entre la desorganización y el desconcierto, ya el día 4 la situación comenzó a ponerse más cruda y ya no solamente fue una situación de un sector, sino paulatinamente fue copando todo el departamento de Cortés. De tal manera que esa primera fase de evacuación, de atención de la emergencia, de organización, una presencia bastante activa. Y luego ha sido una labor ya más relacionada con la atención directa en términos de alimentos, en términos de medicina, de protección de mujeres y niñas. Aquí hemos visto también la situación de que la emergencia misma, tanto en términos de prevención como de socorro, y hay una tendencia clara incluso de que la rehabilitación no tiene en cuenta las condiciones diferenciadas de las mujeres y de las niñas. En algunos albergues más bien fueron víctimas de acoso. En nuestro caso, el hecho de que algunas compañeras del socorro jurídico, de las procuradoras y procuradoras, pudieron estar en primera fila, pudieron brindar atención precisa y diferenciada a las mujeres de los albergues en el sector de Villanueva, Pimienta y Potreríos. Y eso permitió también que pudiera contenerse cualquier tipo de abuso y ser denunciado a tiempo. Eso permitió entonces que se activaran las voces de alerta para que se prestara la debida atención en relación con eso. Otro proceso ha seguido, porque ha sido como muy diferenciado, ¿verdad? La atención en el sector de Choloma
fue más bien un tanto dispersa, aunque en el primer momento no había una coordinación, una estructura, muchas voces llamando, pero muy poco concierto a la hora de prestar una atención. Eso dice mucho de las condiciones de prevención que se dieron. Yo creo que aquí la mayor crisis que se dio es que no se cumplió con la ley en el sentido de prevenir la situación. Ni SINAJER ni COPECO no han cumplido con su función de prevención y mucho menos ahora en el proceso de la atención a los damnificados. Hay cantidad de albergues en condiciones infrahumanas, en donde el hacinamiento, la falta de alimentación, la falta de medicamentos, y ni qué decir con el tema de las medidas de bioseguridad. Ha sido unas condiciones bastante dramáticas, ¿no? Es como ir solapando crisis tras crisis, ¿verdad? Que uno ya no sabe cuál es peor. Y sin embargo, pues estar ahí en primera fila es lo que ha permitido también documentar esta situación, ha permitido denunciar donde haya tenido que denunciar y tratar de igualmente de coordinar donde se nos ha permitido coordinar. Carlos Paz nos acompaña, director de Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula. Carlos, el tema de la seguridad, estas son zonas, muchas de las zonas que se inundaron, en donde las familias tuvieron que salir, son zonas de mucho conflicto en el tema de la seguridad. Incluso hemos tenido acceso a testimonios de gente que ha ido en solidaridad, en apoyo de limpieza de viviendas en estas zonas del Valle de Sula que han sido conflictivas, en donde han incluso, de acuerdo a testimonios de voluntarios, impuesto horarios por parte de algunos grupos que controlan, vamos a decir de esa manera, la zona y que les han impuesto una especie de toque de queda en algunos sectores del Valle de Sula, limpiezas en horarios ya estipulados por ellos mismos, por estos grupos. ¿Ustedes han tenido alguna información al respecto? ¿Han tenido acceso a algo sobre esto, sobre el desplazamiento, no solamente por las inundaciones y además por el tema de la violencia que sigue imperando a pesar de la tragedia que está viviendo el pueblo en la zona del Valle de Sula? ¿Han tenido ustedes algún reporte en el tema de seguridad? ¿Cómo ha sido la situación en el tema de seguridad en estas comunidades? Bueno, precisamente los últimos 3 días hemos estado concentrados en 2 tipos de acciones. Primero, muchas de las familias que estaban en los albergues, que están retornando a algunos de los barrios que no han sido ni siquiera barrios reconocidos como una situación de inseguridad, pero que en este contexto ha habido como una especie de desplazamiento de estas condiciones de inseguridad hacia esos barrios. Y lo que hemos encontrado es que muchas de esas casas han estado saqueadas, prácticamente las han dejado barridas. Y la gente ya no solamente se encuentra con el drama de haber perdido, de haber visto su casa inundada, sino que también ahora su casa saqueada. Estoy hablando del sector, algunos barrios del sector de La Lima, estoy hablando de algún sector del barrio de la colonia de La Planeta, y a esto hay que sumarle otra situación, y es que la extorsión tampoco se ha diezmado, todo lo contrario. Hace 2 días hemos estado en unas labores de desplazamiento de una familia por la misma situación, por una situación de extorsión. Con lo cual, aún con todas las situaciones de calamidad y de dramatismo que supone haber perdido todo, a esto hay que agregarle una situación de extrema inseguridad en la que las violaciones de derechos humanos se agudizan, se agravan. Primero porque las personas incluso no confían. Nosotros planteamos la posibilidad, aunque ya lo sabemos la respuesta, de denunciar una situación de extorsión y la gente tiene miedo, la gente no quiere, las familias no se sienten seguras con nuestras autoridades, todo lo contrario, más bien hay una situación de inseguridad y de extrema desconfianza. Si antes se desconfiaba de la policía, en este contexto se desconfía aún mucho más.
¿Cómo valora usted la actuación del gobierno ante todo lo que le ha tocado vivir al pueblo hondureño? ¿Cómo valora usted la forma en cómo ha actuado el gobierno ante esta emergencia? Bueno, es que la mayor desgracia que puede tener Honduras es que no tenemos gobierno, ni tenemos Estado democrático de derecho. Realmente lo que ha agudizado todas estas situaciones de emergencia natural, desde el COVID, con toda la situación, que eso no ha desaparecido, todavía está ahí latente. Es curioso que el último informe ahí da cuenta que mucha de la información que está saliendo todavía no ha sido documentada. Es decir, estamos acumulando una información que todavía no se ha revelado, con lo cual todo el drama humano del COVID todavía no tenemos una magnitud de lo que está significando. Y esto viene a agudizarse precisamente por eso. ¿Cómo es posible que una situación de emergencia sanitaria no sea manejada por una institución que tiene la experticia en el tema sanitario? Y si nosotros vemos en el caso de la situación de la emergencia natural, los dos huracanes, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nos encontramos que el comité de contingencias, es decir, la misma definición lo expresa, que debe de estar preparado para estos eventos y sin embargo no lo estaba. Y esto es debido a que la institucionalidad en Honduras es prácticamente inexistente. Y ahí donde existe, pues la población no tiene confianza en ella. Es curioso ver cómo, aun cuando se hicieron los llamados, la población no creía en Copeco, no creyó en esos llamados, porque hay una desconfianza generalizada. Y eso agrava mucho más la situación porque no tenemos cómo plantarle cara a unas crisis, porque aquí lo verdaderamente anormal es vivir en la normalidad, porque estamos frecuentemente en emergencia tras emergencia. Ya no sabemos a cuál más, porque no tenemos una institucionalidad que dé respuestas claras, ni en términos de prevención y mucho menos a la cuestión directa de los efectos provocados por estas catástrofes. ¿Cuál es, Carlos, cree usted, cuál es el trabajo urgente a desarrollar con estas familias que lo han perdido todo? Bueno, lo primero es la protección de la vida y de la dignidad de la persona. En ese sentido, creo que es muy importante reconocer que en muchos lugares de nuestro país, y aquí mismo en el departamento de Cortés, de Lloro, Atlántida, hay zonas todavía de extremo riesgo por los derrumbes, por la saturación del suelo, por las condiciones que ya se nos avecinan en términos del dengue, en términos de la situación de vectores que pueden generar procesos para la debida atención de estas eventualidades. Creo que es muy importante comenzar a generar procesos de limpieza y de saneamiento en las comunidades. En muchos lugares todavía no hay agua potable, porque los derrumbes, porque las inundaciones provocaron que colapsara el sistema sanitario, colapsara el sistema de agua potable, y las comunidades todavía, muchas de ellas se encuentran sin la posibilidad del acceso al derecho al agua. Entonces, es muy importante dotar primero de esa atención elemental, alimentos, salud, agua potable, la protección de la vida. En un segundo momento, creo que es importante brindar la debida atención para la reconstrucción, pero no se trata solamente de reconstruir las paredes. Yo creo que aquí hay una labor todavía de mucho más largo plazo, de mediano y largo plazo. Y eso tiene que acometerse ya no solamente por instituciones del Estado. Creo que hay que hacer una autocrítica de lo que hemos aprendido de esta condición. El modelo que estamos viviendo, el modelo en el cual vivimos en Honduras, es un modelo fracasado y se ha demostrado con creces. No podemos estar pensando en que vamos a reconstruir o que vamos a prevenir nuevas catástrofes naturales
fomentando este mismo modelo, porque ya hemos visto el fracaso a lo cual nos lleva. Entonces, es muy importante también revisar desde las condiciones personales hasta las cuestiones más macroestructurales. Y aquí creo yo que la tarea número uno que hay que emprender, y lo digo porque ya estamos a la puerta de las próximas elecciones, yo creo que es fundamental plantearnos cómo recuperar el Estado democrático de derecho. Y aquí es una tarea urgente. Si nosotros reconstruimos, pero permanece el modelo, pero permanece la grave crisis estructural, la pérdida de este Estado democrático de derecho, pues habremos puesto nuevas pinturas, habremos maquillado la situación de la reconstrucción, pero no hemos sentado las bases para una sociedad nueva, que es lo que realmente urge. O sea, y se lo planteo en otra pregunta, Carlos, ¿por dónde debe empezar entonces la reconstrucción del país? Bueno, lo primero es el cambio de actitud personal. Yo creo que aquí hay una tarea muy importante que emprender. Vea, la situación de crisis tras crisis en la sociedad está dada porque primero no hay condiciones de prevención ni de planificación. Pero es que también a nivel personal tampoco nos preparamos para la crisis, ni somos una cultura que planifica. Hasta que ya estamos con el agua al cuello, como se ha hecho muy popular esta frase en nuestra situación, en este contexto, empezamos a reaccionar. O sea, somos una sociedad que reacciona por crisis, no planificamos. Yo creo que es muy importante revisar ese comportamiento personal y familiar. En un segundo momento, creo que es importante conjuntar esfuerzos, porque no es posible pensar en una reconstrucción aislada. Creo que es fundamental que las organizaciones, que las unidades, que los grupos, diferentes actores de nuestra sociedad, nos conjuntemos primero para reconocernos limitados. Limitados en cuanto que solos y solas no podemos transformar Honduras. Es necesaria la unidad. Y segundo, reconocer nuestras capacidades y que solamente en el concierto de esas capacidades podemos reconstruir nuestro país. Y un tercer elemento fundamental es que no debemos de reconstruir sobre el fracaso. Es decir, no podemos reconstruir un sistema fracasado que ha demostrado una y otra vez que no se puede continuar por esta vía. Entonces, es fundamental plantearnos qué país queremos construir. Y en la medida que podamos trazar qué país podemos construir, en esa medida conjuntar los esfuerzos para hacerlo realidad. Carlos, el gobierno conformó un consejo consultivo para la reconstrucción del país. ¿Qué piensa usted? Bueno, lo primero es quién ese consejo consultivo. Segundo, ¿qué más parece más de lo mismo que realmente un criterio serio de poder enfrentar la situación de nuestro país? Yo creo que aquí se requiere del concierto de personas de credibilidad. ¿Y quiénes están en ese concierto, en ese consejo? ¿Son personas que gozan de la credibilidad del pueblo? La segunda pregunta, ¿qué participación tiene la sociedad hondureña en la toma de decisiones? ¿Estamos ausentes o somos realmente, estamos tomando el destino y las riendas de nuestra sociedad? En la medida que podamos responder esas preguntas, en esa medida podemos determinar hacia dónde va nuestro país. En ese sentido, personalmente me atrevo a decir que eso es un fracaso. ¿Qué palabra ustedes y la feligresía católica debería esperar de los obispos de Honduras? Lo primero es esperanza. Yo creo que en este momento, lo decíamos hace 3 días en una reunión del presbiterio aquí en San Pedro Sula con los decanos y las zonas pastorales, la primera de las responsabilidades que tenemos es sobre la esperanza. Y lo digo porque realmente muchas personas, muchas familias, tienen muy poca crisis de carácter de la salud mental, de salud espiritual en términos de esperanza, todavía no la hemos visto. Yo creo que en la medida que las personas, las familias están retornando
a su hogar, a su lugar, a su familia, a su vivienda, a su comunidad. En esa medida se está enfrentando a ese drama y ya lo estamos viendo. Entonces, la primera responsabilidad es acompañar para restablecer la esperanza y la salud mental. Lo segundo, creo que es fundamental hablar con claridad. Y esa dimensión profética pasa por desnudar las vergüenzas de este sistema. Yo creo que en esa medida también estamos favoreciendo un proceso de conversión y de transformación de estas estructuras de pecado y estructuras injustas para favorecer una transformación. Y lo tercero, creo que es fundamental que todas las instituciones de nuestra iglesia estén volcadas hacia la reconstrucción, pero una reconstrucción en esos términos de renovación de la persona, de un cambio de actitud frente a la naturaleza, de un cambio de actitud frente al prójimo, de un cambio de actitud frente al compromiso en la caridad política que tiene que ver con la prevención de todo este tipo de catástrofes naturales y sociales. ¿Por qué cree usted, Carlos, que no hay solidaridad tan abundante de la comunidad internacional como sí la ha habido en otros eventos catastróficos que ha sufrido el país? Las palabras lo podrían resumir. Lo primero, al interior, la deslegitimidad. Pero como la comunidad internacional, errada o no, le dio el voto de confianza a este gobierno, ahora lo que hace es desconfiar de él y lo patentiza con dar la espalda o de buscar otros canales de solidaridad y lo está volcando hacia la sociedad civil. Y eso nos pone en una situación, a la sociedad civil, en una situación bastante dura en el sentido de trasladar lo que es la responsabilidad del Estado hacia la sociedad civil. Y en ese sentido, la primera responsable, que no podemos perderlo jamás de vista, es que cada una de las instituciones del Estado tiene su función. Y cada uno de los funcionarios igualmente es responsable directo de las acciones y de las omisiones en el actual contexto. En ese sentido, la comunidad internacional tiene que forzar a nuestras autoridades a que le planten cara a esta emergencia y lo tienen que hacer mediante la rendición de cuentas, mediante brindar plenas garantías que los procesos de transformación y rehabilitación que existen en nuestro país se hagan con la debida transparencia. Creo que sería injusto recargar sobre la sociedad civil la responsabilidad que le corresponde a las instituciones del Estado. Así, la sociedad civil juega un papel de subsidiariedad en el sentido de que aquello que podemos hacer, el Estado no nos lo puede restringir. Pero aquello donde el Estado no puede llegar, la sociedad civil lo puede suplir. Y en ese sentido creo yo que deslindar la separación de las funciones es fundamental en este contexto y la comunidad internacional debe de jugar ese papel. Y para cerrar esta entrevista, Carlos Paz, ¿qué mensaje quisiera dejarle usted a las familias hondureñas? Bueno, lo primero, creo que tendremos que reunirnos, conjuntarnos. Creo que es muy importante también revisar que en toda esta crisis ha sido verdaderamente hermoso ver cómo muchas familias se han reencontrado, aunque en medio de las dificultades pudieran haber estado separadas. Esta situación fue un motivo de encontrarnos, de reunificarnos como familia, y creo que ese es un punto que hay que vitalizar. Consolidar la familia en la medida de que primer núcleo de la sociedad, primera célula de la sociedad, articulado con otras familias en comunidad, puede ser el primer paso para la transformación de nuestra sociedad. El segundo elemento fundamental es apoyarnos en la solidaridad, en las palabras de consuelo, en las palabras de fortaleza, en las palabras de brindar ánimo. Ha sido muy hermoso también ver cómo hombres y mujeres que aparentemente permanecían en el anonimato, de repente, por su gesto de solidaridad, han salido y ahora se presentan también como personas de bien, como personas que actúan y deciden en la comunidad. Eso ha sido muy importante.
Y el tercer aspecto que creo yo que es fundamental es no quedarnos en lo inmediato. Creo que es importante visualizar nuestro futuro. Y en esa medida que visualicemos nuestro futuro, en esa medida podemos sentar la base para una transformación primero de la familia, de la comunidad y de nuestra sociedad. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes y gracias también por la escucha y también por arremangarse la camisa, ¿verdad? Y por trabajar. Gracias, él es Carlos Paz, director de Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula. Le agradecemos sus aportes en este análisis de la realidad. Gracias a ustedes también, amigos y amigas oyentes. Le invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.